La fecha del recuperatorio era el sábado que viene. ¿Es el que viene? Sí, el 5 de junio. Ahí es el recuperatorio. Más o menos la distribución de los puntajes, ustedes después lo van a ver, eran la mitad cada uno de las dos partes de este parcial. Ya en la primera parte del formulario estaban muy lejos de lo que era de haber alcanzado los 50 puntos, pero lejos, lejos. ¿Está bien? Eh, por otro lado, bueno, en esta planilla Excel, ustedes en la primera columna tienen cuáles son digamos, las claves de respuesta, es decir, qué deberían haber ingresado y el puntaje de cada una de las respuestas. Y a continuación, a mano izquierda, están los nombres de ustedes ordenados alfabéticamente con el puntaje total alcanzado. Y después, bueno, figuran las respuestas que larga el sistema, entonces ustedes pueden ir comparando lo que ustedes escribieron con lo que estaba escrito como lo que deberían. Por ejemplo, en el caso de las derivadas, no sé, cuando calculé la derivada en 1 por izquierda, me daba 5. Y bueno, y arriba la clave de respuesta dice que es 5, entonces ahí coincidía la respuesta. Si yo puse 0 y arriba decía un 5, bueno, evidentemente esa respuesta no me sumó puntaje. Eso va a estar por un lado. Toda la evolución, salvo la lista de muy poquitos, Juliana. Salvo, digamos, en el aula virtual de la facultad se les va a dar el listado de los aprobados y de los que promocionaron. Eso se va a publicar en el aula virtual. Acá en Classroom se les va a publicar estos archivos Excel. Eh, bueno, no sé la verdad cómo bueno, se van a tener que buscar porque no sé el criterio de que rindieran un tema o el otro, eh, lo decidió el profesor, no sé bajo qué criterio, y así que ustedes es muy probable que tengan que abrir cada uno de los Excel y mirar a la izquierda la columna de los nombres y apellidos y buscarse ahí alfabéticamente, ¿sí? Y el resto de la devolución, sumado con el puntaje que hayan sacado en el formulario, va a estar dado a través de la tarea que ustedes presentaron en clase. En mi caso, en nuestro grupo ha pasado de todo, hay todas cosas raras. Entregaron un parcial que no era, que era un recuperatorio de álgebra, resolvieron un tema que no era el que tenían que resolver. En otros casos me han entregado una hoja que la verdad que no sé si estaba incompleta, si le salió todo eso, pero bueno, en definitiva quedaba resuelta nada más que la parte A del ejercicio y el resto no estaba. Y en base a eso, digamos, no podemos hacer demasiado, es lo que, digamos, es lo que a veces sucede con la virtualidad. Por ejemplo, en el caso que mandaron un archivo que no era el correcto y no puedo hacer, digamos, ahora yo decirles, bueno, entrégamelo porque la verdad que entiendo que uno se puede equivocar, pero no les puedo pedir que ahora me mande el parcial correcto después de 3, 4 días que pasó la fecha del parcial. Entonces, bueno, esas serán cuestiones de aprendizaje. Y en base a estos resultados, trataremos en lo posible de que cuando se finalice la resolución del práctico 1 y después cuando se finalice la resolución del práctico 6, pedirles algún tipo de ejercicio de entrega que les sume, no me pregunten si 10 puntos, un punto, cuántos puntos, eh, que sume para lo que sería la nota del parcial. ¿Está bien? Entonces, como es a la finalización de cada práctico, les recomiendo que no se atrasen porque supónganse que digamos, bueno, no sé, mañana terminamos el práctico 5, a mí se me ocurre, todavía no está bien organizado, sino que recién lo estábamos planteando ayer por la cantidad de desaprobados que tuvimos. Supónganse, si nosotros mañana finalizáramos el práctico 5, como que la semana que viene, un día, en un horario, la verdad que todavía no lo hemos decidido, le estaremos pidiendo un ejercicio de entrega a través del Classroom, supongo yo. Ya después, cerca, cuando nos organicemos bien y determinemos qué ejercicio y bajo qué modalidad se les va a tomar, les vamos a avisar.
para que presenten y que eso sume parte del puntaje de lo que sería la nota del parcial una vez que se tome el parcial. Bueno, y aclararles, solamente por hoy vamos a tener hasta las 10, eh, porque yo después tengo una reunión a las 10 de la mañana, y es por eso que para recuperar esta hora que no vamos a tener hoy, y que entiendo que además para ustedes es medio largo, ya sean 3 horas o no, mañana estaríamos recuperando esta hora que en la medida de lo posible, si se puede, trataremos de terminar antes. Pero es solamente por esta semana porque yo tengo una reunión a las 10 de la mañana. Por eso hoy terminamos a las 10 y mañana en lugar de terminar a las 12 terminamos a las 13 horas. ¿De acuerdo? En la medida de lo posible hoy. Se van a enterar porque las vamos a estar mandando a través de acá, del CLAS, corrigiendo las tareas que ustedes enviaron. Cualquier duda en la corrección que tuvieran, nos empezarán a escribir por mail, está bien, consultando por, por alguna, eh, por alguna corrección, algún error que pudiera haber. Son muchos y bueno, nos podemos equivocar, que nos pueden decir si hay algo para corregir o no. Bueno, empezamos práctico 5. ¿Vieron la teoría? Sí. Creo ¿No? que sí. Sí, creo que sí, no sé por qué. Vamos a hacer entonces. Porque no recuerdo ver los Ahora vamos a videos, pero hacer sé que lo tengo, así que creería que sí. El profe explicó un poco la clase pasada y después estamos en el libro también. bien. Bueno, Pero no, vamos de a los que hacer un explicó el juego, así profe que el mar de no... el Va, martes, el mar de la semana pasada, no agregó nada más al aula. que yo sepa, no, Eh, no, no, Hay, o sea, si ves la teoría del práctico, hay un poquito más, pero calculo que va a ser algo que quizás nos da el profe el otro martes. No, hoy tenemos claro, también con el profe en la hora esta, como es, sí, en la de las tarde, DUP. un rato. Exacto. Ahí ni iba a Sí, dar la sí. hora que nos Primero, faltó. exacto. Claro, porque les estuvo dando consulta para el parcial, por eso. Ujú. Hoy, acuérdense que tienen, Creo que estaba a las publicado en el 6. Classroom a ver, ahí les digo. A Creo las que a las 3 6. con la profe Dalma, está publicado en el tablón, ahí me fijo. Con la profe Dalma, ahí les digo. A las 3 con la profe Dalma y está el link ahí en el tablón, y a las 6 con el profe de teoría. A las 3 es donde se va a resolver el parcial. A ver, se va a resolver, calculo yo, que un tema, porque son, digamos, la idea de todos los temas es la misma, cambian las funciones o los valores, pero la idea es la misma, si no es que se va a poner a resolver todos los temas, salvo alguna pregunta en particular, pero bueno. Así que ahí lo tienen en el tablón. Bueno, entraron a la página. Acuérdense que es entrar a Socrative, y bueno, Agustín no tenía directamente, y si no, esa era la clave. Avísenme cuando hayan entrado. Se me quedaron mudos. Qué cosa estos chicos. Ahí entré. Estamos llorando, profe. Eso iba a decir.
¿Entraron todos? ¿O la mayoría? Profe, la teoría a la tarde donde dice el link habitual es el link de los martes. Sí, sí. Ok. ¿Falta alguien más? ¿A entrar? Profe, Falta, espere, que no puedo entrar todavía. dale. Estoy muy ocupado llorando, disculpe. Ah, bien. Ahora sí. Bueno. Posible, bueno, no tengo, no sé quiénes son, pero les recuerdo que traten de responder esa encuesta. No hay problema, María, no es para repasar los conceptos que vamos a necesitar para empezar a trabajar con estos ejercicios. Es más, podría decirle al profe que los juegos sean para que sumen puntaje, no, mentira. Me sirve. No, no, no se preocupe. No, yo lo que entiendo es, digamos, estaríamos este, pidiendo algún ejercicio, calculo que de escritura más que todo. No creo que lleguen a los 20, pero bueno, vamos a poner 20. Vamos a poner que son Abejitas, ponga abejas. Ponga abejitas así las pisan como cálculo nos pisó a nosotros. Ahí está. Bueno, para empezar. Andaba buscando otro juego, pero no me dio el tiempo con las correcciones, no llegué. Encima ahora las tengo que revisar. Hoy son muy parecidos esos dos colores.
Profe, creo que hay uno que no puso si era correcto o no. Otra vez. Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. No. No, no saben, porque ayer me dolía mucho la espalda, tanto corregir. Más el otro trabajo. Estoy rabiando mucho. Usted me decía, yo lo llevaba, profe. Yo lo llevaba a corregir. No estaría mal. No eran muchas las correcciones y además me están atormentando mis alumnos de mi otro lugar de trabajo, que bueno, no sé qué es lo que tocan, qué es lo que no tocan, pero me están corriendo, tienen que editar un documento y me lo corren. Entonces tengo que entrar, volver a editar, me vuelven a preguntar de cómo se hace. Es re lindo lo que tienen que hacer. ¿Terminamos? No veo que avance ninguna otra. Ah, no, ahí avanzó una. ¿Cuál será la que no puse? El valor mínimo, me parece que era. No era el valor mínimo. Malísimo. Listo. ¿Listo? Sí, igual ahí vi que se siguen moviendo algunos. ¿Listo? ¿Estaremos? Bueno, veamos. Ah, no, ahí vino uno más tarde, vino el otro también. Ah, y hay otro también avanzando. ¡Qué sueño! Si me hubiera ido, profe, como me fue acá, por lo menos creo que llegaría a probar. Y si no saben cómo les ha ido, a quiénes les ha ido bien. No, obviamente me fue mal, ya sé en 3 que me equivoqué. Que sé. Las otras no sé. Ya lo veremos. Ah, bueno, tengo que... espérenme. ¿Se siguen moviendo o no? Yo escuché, profe, una estadística que dijo usted. No, no sé si escuché que menos del 50% de los que estamos acá probaron, o dijo como que ni siquiera 50% de porcentaje del examen llegamos a hacer. Menos del En, 20%. en total. En, De todos los grupos. en los dos grupos. Fua, Sí, en realidad no dije yo porcentaje, dije que era muy poco. es muy poco. ¿En las otras materias pasó lo mismo? Creo que no. Y no sé, ¿Aprobaron más? no sé bien cómo son los números, pero química en la primera instancia aprobamos poco, por ejemplo. Pasa que no sé exactamente cuántos alumnos somos en cada materia. Claro, Claro. química, la primera instancia creo que quedamos como 60 y aprobaron 30 y pico. Y, y ya después del segundo recuperatorio van a aprobar unos 10 más. El primer recuperatorio que sirve unos 10 más por ahí. O sea, ¿Y en álgebra? no, en álgebra creo que bastantes aprobaron. Sí, a la primera.
Sí, claro. Bastante. Ahora no sé cuándo viene el recuperatorio. Ya pasó el primer recuperatorio. Ahora queda el recuperatorio general, que es el último. Pero en álgebra, por ejemplo, les pedían ejercicios anteriores para sumar puntaje. Sí, Sí, Ah, ah, y teníamos que enviar como trabajos prácticos, o sea, ejercicios de los TPs, y eso nos sumaban en total un punto, los cuatro, o sea, los cuatro TPs que teníamos que enviar. ajá. Bueno, no, lo que, ahora me acordé cuando dijiste esto, ahora finalizo. Lo que yo dije es que las dos partes del parcial, eso era, que las dos partes del parcial entre las dos, digamos, se corrigen en base a 100 puntos, ¿sí? Como que el 100 equivale al 10, ¿está bien? Entonces lo que yo les dije es que la mayoría no había llegado ni a los 50 puntos de esos 100. Eso, Ah, bien. ¿está bien? Sí. Que más o menos eran 45 puntos del escrito y 55 puntos para el formulario, y en el caso del formulario, eso fue, lejos de los 50 puntos. Dos preguntas, no, 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 entraron y no contestaron. ¿Cuál es esta? Oh, Dios. Bueno, ahí están. No, ¿qué dice? Bueno, hay uno que puso mi nombre. Em, Todos se equivocaron en la 3 y en la 6. ¿Qué eran esas? Había que elegir dos A ver. opciones. Ah, ya tenés razón. No, me olvido, perdón. Esta era, se hace un número en el dominio de la función. Entonces, f de c es tengo que completar ahí, de f sobre su dominio, si la función evaluada en c es mayor o igual que la función evaluada en cualquier todo, digamos, x del dominio de esa función, ¿no? ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿De qué nos está hablando entonces? Del máximo absoluto. ¿Qué máximo? Bien, es del máximo absoluto, porque en este caso estamos hablando de todo el dominio, digamos, nos estamos haciendo referencia al todo el dominio de la función. ¿Está bien? Cuando después trabajamos con máximos locales es porque lo estamos viendo no en todo el dominio, sino en valores cercanos a ese C. Es decir, me muevo cerquita del C, si tomo valores un poco más grandes o un poco más chicos que C, y cuando yo evalúo f en C, me da un valor mayor que evaluado en los otros puntos, pero ahí, ya después, si veo otra vez todo el dominio, eh, puede ser que ese f de c no sea el máximo, pero sí en esa región cortita. ¿Entiende cuál es la idea o la diferencia? Es máximo absoluto porque lo estoy mirando en todo el dominio de la función. Entonces, acá, bueno, era esa que calculo la mayoría lo habrá escrito bien, y en este caso es la definición, una de las primeras definiciones. Después, no tiene más. Los valores máximos y mínimos de f sí se llaman valores extremos de f, ¿está bien? No valores globales, ¿sí? Cuestiones de vocabulario matemático. No, ¿cuál era la que no marqué? Se me olvidé. Bueno, entonces, se me olvidé otra vez. Las El 6. número f, la 6, ahí ve. El número f de c es un valor mínimo local de f. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Si estoy hablando de mínimo local.
f de c tiene que ser menor o ¿Qué tiene que igual pasar? a f de x. Claro, digamos, cuando yo evalúo en f de c y calculo el valor, cuánto me da, ese valor para otros, Entonces creo que claro, puse tiene que la ser respuesta menor o mal. igual. A mí me parece que la puse incorrecta, profe, porque ¿La puse mal yo? está marcada la otra, la mayor. Bueno, así estamos. Después de la corrección de ustedes, así estamos. Sí, espérenme. Que si yo calculo que lo edito, vamos a ver, si me deja editar, yo creo que les corrige las... a ver, vamos a ver si esto es cierto. ¿Y la 6 era la que no le habíamos puesto? No, la 5. Según la gráfica F de C, donde tengo F de C. Es, este. Es un ¿Y la 6? mínimo local. No, la 6 sí está marcada. Lo que pasa es que en la 6 tenían que marcar las dos para que les diera positivo. Que les diera positivo, que les diera puntaje. Ven que están las dos marcadas. Es las dos cosas. A ver. Vamos a ver ahora si me voy a los resultados. Si les corrige. No, este. Capaz que no. A ver. No, no me lo corrigió. Maldito. Bueno, lo pueden volver a hacer. Está bien, yo me equivoqué en esta. Sí, tiene que ser menor, y bueno, le he puesto mayor, así que es claro que esa era la que, que me marcaba que la mayoría estaba mal, ¿no? No estaba mal. Yo estaba mal, no ustedes. Bueno, eso. ¿Sentiste la diferencia entre absoluto y local? Lo vamos a ver seguramente acá en la función. Tengo esta función, ¿sí? Acá me va a preguntar sobre FDA. FDA que lo tengo acá. ¿Qué entienden que es FDA ahí? El mínimo absoluto. Es el mínimo absoluto, ¿sí? De todo el dominio es el valor es el valor menor que toma la función en todo su dominio. Ahora, en este caso, ¿yo puedo decir que va a ser un mínimo local? No, porque no está definida por izquierda. Exacto, porque para hablar de local, yo necesito que digamos, yo lo tengo que comparar a derecha y a izquierda, está bien, con valores, con otros valores de la función. Entonces, en este caso, como la función no está definida a izquierda, por eso acá no va a ser un mínimo local, sino que solamente es mínimo absoluto. Después tenemos esta es la misma función, pero dice, acá teníamos que trabajar con f de c. ¿Qué vamos a tener en f de c? El mínimo local. Vamos a tener un mínimo local. ¿Por qué no es absoluto en este caso? Porque FDA es más chico. Claro, porque para hablar de absoluto, habíamos dicho que teníamos que comparar ese valor con todos los valores que toma la función en todo su dominio. Entonces, en este caso, f de a, f de d son menores que f en c. Entonces, por eso no puedo hablar de absoluto. Bueno, ahí dice un valor mínimo local, eso lo puse bien. Y en este, que creo que no es la última, f de d, ¿qué tenemos ahí? El máximo absoluto y local. Exacto, ambas cosas tenemos.
¿sí? Em, por eso acá había que señalar ambas y probablemente se les pone mal porque pusieron una sola. Está bien, y en este caso cumplía con las dos. Yo pensé que había que poner una sola y bueno, puse la. No me acordé de decirles yo que podía ser más de una. Me olvidé. Aparte creo que es la única. Dice, un número crítico de una función f es un número x igual a c en el dominio de f, tal que, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuál de esas dos? Que la derivada sea cero y que no exista, o que la derivada sea cero o que no exista. Yo no sabía muy cuál, así que puse O, porque así toma en cuenta las dos. Onda puede ser una y las dos Claro, a la vez. no puede ser Claro, las dos al mismo tiempo, porque no puede ser cero y no existir, ¿no? exacto. ¿Está bien? Entonces, en alguna de estas dos, cuando nosotros empecemos, porque después esto lo vamos a utilizar cuando empecemos a buscar los puntos críticos, está bien, esos números críticos, para después determinar cuáles de ellos pueden ser máximos o mínimos, sean absolutos o relativos, está bien. Cuando buscamos esos puntos críticos, la mayoría de las veces, lo que no significa siempre, y por alguna razón, ¿sí? Los encontramos igualando la derivada a cero. Y es muy raro que tomemos ejercicios, si bien hay en el práctico uno que posiblemente lo estemos resolviendo mañana, porque hoy no creo que nos dé el tiempo, hay un ejercicio en donde el punto crítico se da, donde la función no tiene derivada, ¿sí? Pero la mayoría de las veces, y eso después nos trae ciertas consecuencias, ciertos errores, de que, no sé, para alguna razón, para que ustedes puedan calcular y puedan sacar cuentas, es como que casi siempre se priorizan que se encuentren los números críticos cuando la derivada es igual a cero, no tanto cuando la derivada no existe. Bueno, será algo para revisar quizás nuestro, pero en principio les hago esa aclaración, ¿sí? Y después preguntaba si esto era verdadero o falso. Si f es continua sobre un intervalo cerrado, a b, entonces f alcanza un valor máximo absoluto y un mínimo absoluto en algunos números c y d dentro de ese intervalo. ¿Eso es cierto? Bueno, acá dice cierto. ¿Saben cuál es? ¿Qué teorema? Si es un teorema, si es una definición. Creo que ayer lo leí en el libro, pero no me estoy acordando el nombre ahora. Bueno, después los vamos a buscar entonces, pero ese es otro resultado que vamos a tener que utilizar. Vamos a ver si es teorema, si es definición, qué es lo que es. ¿Sí? Bueno, eran eso, disculpen los errores. Ya después, lo que hice yo los otros días, no sé si los vieron ustedes, es esta cosa, y ahí quedaron marcadas, descargarla, me la descarga, fíjense, como PDF, ¿ven? Y después les marqué cuáles eran las opciones, les volví a subir otro con las respuestas. ¿Lo vieron a eso? No. Bueno, eh, tengo que seguir compartiendo pantalla. O puedo dejar de compartir, Dicen que sigue compartiendo. ¿no? Ahí va el link, sí. ¿Se nos fue Enzo? Enzo rindió, no me acuerdo. Ah, sí, ya sabíamos eso. Bueno, ahí está. Esperemos que no se nos complique la conexión.
Bueno, fíjense, yo ahí les puse el nombre, de todas maneras yo en el Drive las había acomodado las pizarras por práctica, una cosa así. Cuando ya me voy a fijar si tengo que cambiar el título para que a ustedes les resulte más fácil encontrarlas. En este caso ahora vamos a trabajar con aplicaciones de la derivada. En principio tenemos este tipo de problemas en donde si derivamos podemos encontrar ciertos datos respecto de un problema, pero la mayoría de las veces las vamos a estar utilizando para trabajarlas, para encontrar máximos y mínimos de funciones, y en otros para maximizar o minimizar, es decir, también otro tipo de problemas. Veamos este. Lo que sí ustedes pueden ver seguramente en los formularios, no sé si en los escritos, pero principalmente en los formularios, son cuestiones que muchas veces no están escritas con números específicos. Y eso es para tratar de evitar que ustedes utilicen algún tipo de aplicación que les dé la respuesta directamente. Como sospecho, que es lo que, y se los digo así muy directamente, ¿qué es lo que yo sospecho que han hecho con el escrito que tenían que hacer? Y por eso no completaron los límites. Pero bueno, ustedes sabrán por qué no lo hicieron. Ejercicio 1. Vamos a hacer el 1 y después a ustedes tienen el práctico 5, ¿no? A mano. Sí. Esperen. ¿Lo descargaron de la página? ¿Quién escribió? ¿No? Dice el ejercicio 1. Si A, 1A, dice, si A es el área de un círculo. Vamos a hacer un circulito. Cuyo radio es R. ¿Cuál era el radio? La mitad del centro, ¿dónde sería la distancia del centro al círculo? Perfecto. La mitad del diámetro. Si A, claro, sí, y el diámetro es la cuerda que pasa por el centro y va de borde a borde. Si A es el área de un círculo cuyo radio es R y el círculo se expande conforme pasa el tiempo, exprese. ¿Qué tendremos que expresar ahí cuando pone arriba de A y abajo de T? Mira cualquiera, la D de derivada. La T Ajá. es de tiempo. La A de área. ¿Y qué? Sé más o menos lo que estoy diciendo, el tema que no sé cómo decirlo de una forma más correcta, digamos. A ver. ¿Qué La será? derivada del área sobre la derivada del tiempo, qué sé yo. O la diferencia. Capaz que eso sea por diferencia, como el triangulito. No, tiene que, digamos, es otra notación de derivada en realidad. ¿Está bien? Ahora, ¿qué nos marcaba muchas veces? ¿Qué nos indicaba a nosotros la derivada muchas veces? ¿Qué es lo que nos marca? La pendiente de una Sí, de la recta entonces tangente en un punto. nos va marcando el cambio, ¿no? Que está teniendo nuestra función, porque va variando la pendiente de acuerdo a la inclinación que tenga nuestra función, ¿no? Sí. En este caso, esa dA dt nos está pidiendo cómo varía el área respecto del tiempo, a medida que pasa el tiempo. Cómo varía el área de ese círculo, ¿está bien? En este caso, fíjense que dice, y el círculo se expande conforme pasa el tiempo. Se supone que esto lo que va pasando es que se va haciendo así, ¿está bien? Y esto, ¿está bien? Se va haciendo así, obviamente lo que va a ir cambiando también es el radio. Y fíjense que a continuación de decir que determinemos cómo varía el área respecto del tiempo, a medida que pasa el tiempo,
que esa variación la expresemos en términos de, esta R es la misma que esta chiquita, es la R del radio. Yo acá lo que haría, yo lo saqué así porque estaban así en el práctico, pero yo esta R le pondría la misma que tenemos ahí para que se entienda que es el radio. Está bien, y la mayoría de las veces el radio nosotros lo simbolizamos con una R minúscula, no con una R mayúscula. ¿Sí? Entonces nos dice que encontremos la variación del área con respecto al tiempo en términos de la variación del radio con respecto al tiempo. Entonces, cuando nosotros derivábamos, ¿qué derivábamos? Obteníamos las derivadas ¿de qué? ¿De qué cosas? De una función. De una función. Entonces acá evidentemente necesitamos una función. ¿Cuál será la función que estaremos necesitando? Puede ser que me esté fallando la memoria, pero A igual pi por radio al cuadrado. Bien, necesitamos la función del área, que es la que, esta función del área, que es pi, ahí sí, pueden escribir ustedes, después escribo, siempre termino escribiendo yo, pi por radio al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Ahora, evidentemente, si nos están pidiendo esta variación con respecto al tiempo, significa que este radio depende del tiempo. Es decir, que tenemos una R de t, es decir, un radio que está dependiendo del tiempo. Es otra función que depende de otra variable. ¿Se entiende eso? Ujú. Ahora, en definitiva, el área de cuántas variables va a depender, o no sé si de cuántas variables. Si yo, ¿qué estaríamos teniendo? No sé cómo decírselos. Si este R en realidad también depende de otra función. ¿Qué función obtendríamos acá? Tendríamos algo así, ¿no? Por ponerles algo para ver si me lo entienden. Algo así. ¿Estamos de acuerdo? Como una composición. Exacto. Tenemos una composición de funciones. ¿Sí? Lo escribí así para que entendieran que vamos a terminar teniendo una composición de funciones porque nuestra área, en definitiva, va a depender de ese tiempo que es del cual depende nuestro radio. Entonces, esto lo borro porque si no después nos va a confundir para encontrar la derivada. Por lo tanto, si tenemos una composición, ¿cómo tenemos que derivar? Utilizando Regla de la la regla de cadena. Cadena. Bien, regla de la cadena. Entonces, primero, ¿quién vamos a derivar? Y que está más afuera. El que esté más afuera, que en este caso, como acá no se ve, en realidad sería nuestra área, porque dentro del área metimos el radio que era el que dependía del tiempo. ¿Se entiende eso? Entonces vamos a hacer la derivada del área con respecto al radio, ¿está bien? Ahora ¿qué nos va a faltar hacer? ¿Derivar quién? R de T, el que está ahí. La derivada del radio con respecto al tiempo. ¿Está bien? ¿Quién es? Si nosotros calculamos la derivada con respecto al radio, ¿cuánto nos da? Dos pi r. Perfecto. Y esto no sabemos cuánto nos da porque no tenemos la fórmula de
de nuestro radio. Y efectivamente acá lo que llegamos es justamente encontrar, fíjense que lo que nos pedían era la derivada del área en términos de la derivada del radio. ¿Ya está? Eso es por un lado. Esta es la parte A. Ahora dice, suponga que se derrama aceite de un depósito agrietado y que se extiende siguiendo un patrón circular. Si el radio del derrame de aceite se incrementa con una rapidez constante de, y acá falta agregar, pero yo otra vez lo copié como estaba en el... Ustedes en el práctico, fíjense ahí, les comparto pantalla, ven que dice uno, no tiene eso, no tiene las unidades, ¿sí? Bueno, en este caso sería, pero está en metros. Creo que era un metro por segundo, tenemos, entonces tengo que poner acá. No centímetros por segundo, sino metros por segundo. Esto sería, no debe ser metros esto. Bueno, no sé. Es decir, que eso estaría creciendo, está bien, a esa velocidad. Dice, ¿qué tan rápido se incrementa el área del derrame cuando el radio es de 30 metros? ¿Qué tendría que hacer? Sacar la derivada del área Ya la tenemos. cuando el radio es de 30 metros. Bien, ¿y qué más? En la parte B me dicen, bueno, calculemos la derivada del área cuando el radio es 30. ¿Pero qué más? ¿Y qué otro dato tenemos ahí? Que se incrementa con una rapidez constante de uno. Claro, es decir, estamos teniendo este dato. ¿Está bien? Esto de que se incrementa con una rapidez, fíjense, si el radio se incrementa, me están dando este dato también. Entonces, esto por 1. Esto nos da 60 pi, que no sé, habría que ver si multiplicamos cuánto nos da esa cosa. Creo que algo cercano a 200. A ver. $188. 188,5 más o menos. 5. ¿Está bien? Y en este caso, ¿qué son? Si estamos hablando del área, ¿el área en qué unidades de medida tenemos? Metros cuadrados. Bien. Y el tiempo, por eso yo les agregué acá, porque si no, no teníamos esa unidad, por segundo. ¿Está bien? Ojo, no, acuérdense que los metros cuadrados es así, digamos, expandiéndose, ¿no? No es que son cuadrados. No sé. Esto, lo que está sucediendo obviamente con esa pérdida es que esto va siendo así, ¿no? Cada vez va creciendo bueno, lo que les dice es cuando pasa un segundo, creció, está bien, en esa cantidad. La diferencia entre no sé, entre un estado inicial y un estado después de un segundo es que creció esa cantidad de metros cuadrados. Pero esos metros cuadrados, acuérdense que es así. A ver, espérenme. No me deja. Es como que empieza así y lo otro es lo que se agrega todo acá, ¿no? Este otro círculo que voy agregando y después uno más grande y uno más grande. Eso se va agregando así, de esta forma. ¿Ven? ¿Entiende? Bueno, tienen ese tipo de problemas.
el ejercicio 2, ¿dónde está? Acá. Es similar, lo que pasa que en lugar de trabajar con un círculo van a tener que trabajar con un cilindro. La idea es que ustedes, en base a lo que vimos en el ejercicio 1, intenten buscar una solución para el ejercicio 2. En este caso, fíjense que como están hablando de un tanque cilíndrico que se está llenando con agua a razón de 3 metros cúbicos por minuto. Si me están hablando de 3 metros cúbicos por minuto, ¿de qué cosa del cilindro me están hablando? Del volumen. Del volumen. Entonces tendrán que buscar, así como nosotros acá utilizamos la función del área para el círculo, acá tendrán que buscar la del volumen, ¿sí? Y más o menos tratar de establecer un mismo razonamiento para dar la respuesta. Pero eso se los dejo a ustedes como ejercicio. Espérenme que me mandaron un correo a ver si... Ahí está. Es la carpeta que necesito para enseguida, para la reunión. Bueno, vamos al ejercicio 4. ¿Qué dice el ejercicio 4? Use, los otros obviamente que son ejercicio 2 y 3. Teoría. Teoría. Que en este caso yo se las pregunté de alguna forma en el, en el juego. Porque decía de las definiciones de máximo y mínimo absoluto, de local, y el... no, y el 2, es mentira. El 2 era el, el que les acabo de decir del cilindro. Pobre, está acá. Ya me voy a recuperar la semana que viene. Bueno, ¿y ahora qué tendremos que hacer? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que resolverían? Porque dice, use la gráfica, después ustedes tienen otra gráfica más que les quedará a ustedes como ejercicio, de cada función, por eso dice cada función, porque hay una más, para determinar sus valores extremos, máximos y mínimos locales y absolutos en el caso de que exista. ¡Charán! No entendí su pregunta, profe. ¿Qué harían? ¿Cómo empezarían a resolver? Sí, yo empezaría de izquierda a derecha por Bueno, los picos y las partes bajas, por así decirlo. bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Si empiezo por el que está a la izquierda, que está en el eje, sobre el eje Y, Este, tomo ese punto negro, ajá, ese, ajá. y bueno, lo analizo. Es si hay uno que sea más bajo que ese, Bueno, ¿y cómo escribimos? Porque el problema es cómo escribimos. tenemos que escribir todo el coso. Sí. Ya. Entonces, o sea, yo sé decirlo, pero no sé escribir la fórmula y todo lado. Bueno, hay dos cosas que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de máximos y mínimos. Una cosa es en dónde sucede y otra cosa es cuál es el valor. ¿Entiende eso? Si tomamos este punto, ¿qué estaríamos diciendo? ¿En dónde sucede? Ahí me están marcando. O el que acaban de marcar en rojo. ¿En dónde? Abajo no se ven muy bien los números, pero aunque no parezca, es el 1, el 2, el 3. ¿Se entiende Creo lo que que? es punto 4 o 7, me parece que es el Claro. rojo. Entonces lo que yo digo es, en 4, el valor, digamos, f de 4, que es 7, entonces, en 4, el valor 7, ¿sí? Será el máximo, el mínimo, lo que sea, si es que hay. ¿Sí? Hay dos cosas para hablar. Una, en dónde ocurre y otra, cuál es el valor que toma. Cuando ustedes, a ver si lo tengo acá a mano, fíjense que cuando les habla, dice, alcanza un valor máximo absoluto f de c.
nosotros hablamos de valores máximos. ¿Saben por qué les aclaro esto? Porque muchas veces después en los parciales, cuando solemos decir que determinen cuáles son los valores máximos o mínimos, suelen poner en x igual a 4. No, digamos, x igual a 4 no es el valor máximo. X igual a 4 es en donde ocurre. El valor es la función evaluada en 4, por ejemplo, o cualquier. Por eso dice en C. En este C, que esté dentro de este A, hacer f de C, el valor que me da la función evaluada en ese punto es el máximo mínimo. ¿Se entiende eso? O sea que nuestro valor mínimo sería f de 0 en este caso, por ejemplo. Exacto, exactamente. Entonces decimos f en 0. F de 0 es un valor máximo o mínimo. ¿Está bien? Y acá esto que me han escrito acá yo diría, en x igual a 0 tiene, en este caso, ¿qué tendríamos acá? Un valor mínimo local. ¿Es local? Claro. Es local y global. No, sí. local. Local me parece que no, porque no tiene hacia la izquierda. Claro. Función. Ahora, ¿es absoluto? No, me parece que no. No, porque de la derecha también está. ¿Y qué necesitamos nosotros para definir? A ver si lo tengo por acá. Fíjense la definición de absoluto, de máximo o de mínimo. ¿Tiene que ser estricto el menor? No, No, menor. puede ser igual. Pueden ser igual también. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si yo en este caso todo el dominio de esta función, ¿cuál sería? De 0, el dominio. De El 0 dominio. a creo que 8 dice, ¿no? Sin tomar el 1/2. Creo que Claro, está sin sin. incluir. Perfecto. Es decir, el 1/2, los otros creo que no están. El 1/2 no lo toma, entonces tendríamos que poner en notación de intervalo, uno escribiría que vamos. Al 0 creo, sí, estaba en negrito, ¿no? De 0 hasta 1/2, unión de 1/2, ¿a cuál? Creo que es hasta 4. No sé si está lleno el círculo. Me parece que lo voy a borrar ahora, pero sí, está lleno. Ah, bueno. Entonces sería hasta Llega hasta el 8, pero sin tomar el 8. 8, pero sin incluir. Bien, sin incluir. ¿Estamos? Ese es el dominio, ¿sí? Entonces, estábamos diciendo en x igual a 0, que podríamos, bueno, ustedes después van a ver en las resoluciones, pero bueno, no importa. Les vas poniendo nombre a cada punto, pero nosotros vamos a hacer así, en x igual a 0. Mi valor mínimo absoluto. Bien, ¿por qué? Primero porque no puede, o sea, el local no es porque no tiene hacia la izquierda. Bien, Está como, no sigue la función, está al extremo. Y aparte, como dijo usted, tiene que ser menor o igual. O sea, puede ser igual, no tiene que ser No hay menor. otro valor porque que sea este de menor 0, que no tengo el simbolito, este simbolito que del menor igual, bueno, lo podría escribir, no lo vamos a escribir, lo vamos a sacar de acá, para que quede prolijo. No tengo el menor igual. Bueno, no importa. Si no, ponga el simbolito menor y el igual, profe, como una flecha. Como lo ingresaron ustedes en el usuario. Sí, Bueno, ahí, mira, quedó más bien. Es menor o igual que un f de x en D, en el dominio. ¿Está bien? ¿Entiende? Sí, sí. Y acá no hay un mínimo absoluto. Ya estoy hablando mal yo. Y su valor es
¿Cuál es su valor? 2. 2. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Y lo que estaba escribiendo mal yo, que estaba diciendo es mínimo absoluto, bueno, eso que acabo de hacer yo y que corregí es lo que suelen hacer ustedes y que después no corrigen. ¿Está bien? X igual a 0 no es mínimo absoluto. Hay un mínimo absoluto. F de 0, que en este caso nos da 2, es el mínimo absoluto. ¿Sí? Son pequeñas cosas, cuestiones, no sé, pero pasa eso, ¿sí? En x igual a 2, ¿qué va bueno, en x igual a 1/2, ¿qué va a pasar? ¿Dónde, profe? En x igual a 1/2. Nada, porque no tiene continuidad. No está definida. Exacto. En este caso yo necesito que cuando hablamos de valores extremos, justamente necesito poder evaluar la función en esos puntos. Entonces, si acá no está definida, no es nada. En 2, ¿qué va a pasar? Sería un mínimo absoluto y local. Exactamente. Entonces vamos a copiar esto porque nos va a servir. Entonces, en x igual a 2 hay mínimo absoluto y en este caso porque f de 2 también es mínimo local. Y fíjense que acá, ven, cuando ustedes tienen lo de local, dice cuando x está cerca de sí, no lo estoy cerca de c, no lo estoy analizando para todo el dominio, sino que solamente lo estoy analizando para x cercanos a c. ¿Está bien? Entonces acá también es mínimo local, ponemos, porque lo mismo que tenemos acá, para valores cercanos a 2. ¿Entiende eso? Sí. Bueno, lo mismo tienen que seguir haciendo con cada uno de los otros puntos. En este caso, si yo estoy en 6, que sería este, ¿qué va a pasar ahí? ¿Voy a tener máximo o mínimo, absoluto, relativo? No, porque no es derivable. No es derivable. ¿Y dónde decíamos nosotros que teníamos, que íbamos a encontrar los puntos críticos? Cuando la derivada daba 0 o no existía. Claro, sería este caso. Entonces, podemos, digamos, acá este saldría como un punto crítico, porque no existiría ahí la derivada, porque tenemos un pico. ¿Ven eso? ¿Podrían repetirlo, profe? Que acá, en este punto, sería en el que para 6 nos da 3, ¿sí? La derivada no existiría, entonces sería un punto crítico. Por lo tanto, yo debería, digamos, lo tengo que analizar para saber, digamos, acá para máximos y mínimos, no me estoy fijando si la gráfica ahí tiene un pico o no tiene un pico. Estoy analizando cuál es el valor que está tomando la función en ese punto y los comparo con el resto de los valores de la función que toma en los otros puntos de su dominio. ¿Se entiende eso? Si lo que yo quiero decir es que no porque sea pico acá, no lo voy a analizar y no voy a decir, no, acá no tiene nada. Este punto también se analiza, este pico de acá. Esto de acá también se analiza. Y sería un mínimo local, entonces. Claro, exactamente. Sería mínimo local. No es absoluto, porque si yo este valor
lo comparo con el resto de los valores que toma la función, vemos que este y este son más chicos que este. Entonces, ese sería mínimo local. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y en 7, ¿qué va a pasar en x igual a 7? Máximo local. Máximo local. ¿Está definido a ambos lados del 7 esa función? No, No, no es derivable, pero se puede analizar en punto crítico. es de salto. Pero sí está definida a ambos lados esa función. Por eso justamente podemos determinar que es local, porque no está definida acá, está bien, sino que para 7 está definida como 4, pero esta rama que viene de la derecha hacia izquierda, ¿sí? Sí llega muy cercano acá. Entonces, eso me permite tomar valores lo más cercano que yo quiera y poder compararlo con el valor de la función en ese punto. Y decir que el valor ese es más grande que los valores que están a su izquierda y los valores que están a su derecha. Por eso podemos decir que es máximo local. ¿Está bien? Ah, está bien, está bien. Sí. Si está definida a ambos lados. ¿Sí? Y en 8 No está definido en 8. no está definida en 8, entonces ese no lo analizamos. Bueno, faltan escribir todos los detalles, ¿no? De cada punto que ustedes ven que son como unas cimas o algún tipo de hundimiento, independientemente de que eso sea algo suave o que sea algo con punta, se analizan igual. Entonces el 6, f de 6 sería un mínimo local. Pondríamos Sí, que es sí, mínimo local. exactamente. Sí, sí. Porque si vos... Profe, en los casos como por ejemplo la función seno o coseno, ah, ¿tienen mínimos y máximos, como por así y decirlo? depende de en qué parte lo analices. Si lo analizas en todo el dominio, sí. Claro, sí, porque va a tener siempre uno, o sea, arriba, Uno y abajo, todo el menos tiempo. uno, y después hay que ver si uno hace transformaciones, bueno, cómo cambian. Y si Ah, restringe el dominio, lo mismo. ¿Está bien? Piensen que el máximo local o mínimo local, es entrar hacia acá. Entonces yo miro ese punto y veo que la función para este lado está más arriba y para este lado también, por eso eso es mínimo local. ¿Ven? Digamos, la visualización para los locales es centrarme ahí, alrededor de ese punto. No algo lejos, no, es acá, cerquita de eso. Cerquita de eso, ¿qué pasa con la función? Entonces, por eso ese valor lo comparo con valores que están muy cerca, a derecha y a izquierda, ¿está bien? Y, y puedo determinar que es mínimo o máximo local. ¿Sí? Ahora, para que sean absolutos, tengo que verla completa. ¿Estamos? Bueno, supongamos. Sí, sí. Eh, tenemos esta otra. Vamos a hacer una sola de estas. ¿Qué me quedaba después? Espérenme. Ah, a ver, ejercicio 6. Espérenme. No, este. 4. Ah, el 6 son teoremas y definición de punto crítico y de intervalo, método del intervalo cerrado. Ah, está bien. Bueno, no, podemos hacer 2 de estos o uno. Dice, en cada uno de los siguientes incisos trace la gráfica de una función f que sea continua sobre el intervalo cerrado 0,5 y tenga las propiedades requeridas. Por ejemplo, el A dice, tiene un mínimo absoluto en 0, bueno, un máximo absoluto en 0, un mínimo absoluto en 3 y mínimo local en 4. ¿Alguien se anima a dibujar algo para el A? A ver si les puedo sacar.
Ahí quedó, mira. Una función cualquiera. Que cumpla eso. Sí. Que tenga un máximo absoluto en 0, mínimo absoluto en 3 y mínimo local en 4. A ver, ¿qué pasó ahí? Piensen que tenía que decir trace la gráfica de una función f que sea continua. Del lado derecho estamos teniendo problemas, ¿no? A ver, pensemos, vamos al lado izquierdo. Dice, en x igual a 0 tiene máximo absoluto. ¿Eso es cierto? En la de la izquierda. Sí, ¿Por qué? porque es el máximo valor que tiene la función. En todo ese intervalo que sería el dominio. Ujú. ¿Está bien? Después decía, mínimo absoluto en 3. Sí, mínimo absoluto en 3. Se cumple lo mismo, ¿no? Ahora copió allá, ¿qué pasó? Sí, pero aunque no diga local, queda, no importa eso. No, no, no. Mientras que cumpla con mínimo absoluto, si después es o no local, eh, no importa, no, no lo dice. Tiene que cumplir que sea mínimo absoluto. ¿Está bien? Si además es local, no hay problema. Ahora, lo que no, digamos, en este caso después dice, y mínimo local en 4, ahí sí no lo puedo poner como, no lo debería poner como absoluto. ¿Está bien? Porque si no me va a coincidir, digamos, en ese caso también sería mínimo absoluto junto con el de 3 y no me está diciendo que sea absoluto. Tiene que ser local, es decir, que en este caso, si vos, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo analizo yo lo tengo que ver en relación a toda mi gráfica. En cambio, cuando yo analizo tengo que ver que respecto de toda mi gráfica haya valores más chicos que él y además que esté definido a ambos lados. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora que corrigieron, la de la derecha quedó muy similar. Es decir, en este caso no tenemos muchas opciones. Si no hacemos esa forma que
¿de dónde viene esto? De que sea continua, hace que uno, digamos, más o menos piense en el mismo tipo de gráfica, porque como no puede hacer saltos, entonces para que después pase de un mínimo absoluto a un mínimo local también, y algo tiene que pasar entre medio, que en este caso, bueno, es esa curva que ustedes han hecho hacia arriba, para después volver a bajar y tener ese mínimo local en 4. Bueno, yo quiero avanzar algunas serán más complicadas, otras no, pero más o menos es la idea. De todas maneras, ustedes vayan pensando qué es lo que hacen después con las guías de resolución control. Porque la idea es trabajar con uno de los del ejercicio 8, que no sé por alguna razón no lo copié, porque es un poco más largo, y bueno, ya son las 9:30, para que podamos trabajar con este método del intervalo cerrado. Dice, para hallar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua sobre un intervalo cerrado AB, encuentre los valores de f en los números críticos de f en el abierto AB. Halle los valores de f en los puntos extremos del intervalo. Esto de encuentre los valores de f es f evaluada en 8, f evaluada en 3. Cuando dice halle los valores de f en los puntos extremos, significa hacer f evaluada en A, f evaluada en B, según el intervalo que me dé. Y después dice, el más grande de los valores del paso 1 y 2 es el máximo absoluto y el más pequeño es el mínimo absoluto. ¿Se entiende cuando dice que encuentre los valores de f? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer entonces primero acá? Si dice el primer paso, encuentre los valores de f en los números críticos de f en AB. Tomar valores cercanos, pero no tomarlos a ellos mismos. A ver, vamos a trabajar con... Vamos a trabajar con eso. A ver. Tengo esta función. Primero que tengo que ver, que cumpla qué cosa para poder aplicar el método del intervalo cerrado. Que sea continuo. Ajá. Y esa función que tenemos ahí, continua en este caso, en menos 4, 1. Esa función que tenemos ahí, ¿es continua en menos 4, 1? Sí, Bien. Entonces vamos a poder utilizar ese método, perdón. Punto 1. Encuentre los valores de f en los números críticos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vamos a encontrar los números críticos? ¿Quiénes eran los números críticos? los puntos donde no es cuando la derivada es cero, no, cuando la derivada del punto es cero o no existe. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que encontrar? Primero que nada, Seguro que hay una solución más fácil, pero yo probaría con todos los puntos, aprovechando que son pocos, pero no sé. no. Números críticos, me dijeron. ¿De qué me están hablando? Me dijeron, la derivada cuando la derivada es cero, cuando no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar la función de la derivada. Claro, tengo que buscar la derivada. Vamos a derivar esta función. ¿A qué es igual la derivada de esta función? El límite No, ya de pueden la... derivar. Acuérdense que ya pueden derivar por fórmulas directamente. No Ah, ya acá, si cierto, cierto. acá encima tenemos que usar definición, no terminamos más. Si no me equivoco, tenemos que hacer el tema ese de la multiplicación. A ver, ¿sí? ¿Y qué me da? Escríbanlo ustedes. Terminen de escribir. Yo mientras me voy a ir a poner el agua, pero ustedes terminen de escribir.
A ver. La derivada del primero por el segundo como está, más el primero como está por la derivada del segundo. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Significa que acá la derivada existe. No tenemos casos en donde la derivada no existe. Entonces, ¿qué nos queda hacer para buscar números críticos? A ver, ¿dónde estamos? Acá. Acá. Esto es lo que estamos usando. Sería Perfecto. ver cuando eso se hace cero. Exactamente, porque en este caso no usamos la parte de que no existe, porque acá existe, digamos, está definida, no tenemos problemas para esa función en ese intervalo, entonces nos fijamos cuándo es igual a 0. ¿Y cómo hacemos eso? Despejando X. Bueno, ¿Cómo, profe? Se me fue el internet. ¿que ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos? Digamos, me dijeron despejando X, bueno, despejemos X, porque ahora, digamos, ¿cuándo es ese 0? Yo debería ver exactamente para qué valores de X, si en X igual a 1, X igual a 2, en qué valores de X, si yo lo reemplazara, está bien, ese valor de X, si yo lo reemplazo acá, eso me debería dar 0. Entonces tengo que averiguar cuáles son, me dijeron despejar X. Quiero ver cómo despejan X. Bien, ahí hicieron una cosa. Por un lado, acá no, esto no. Acá no puedo eh, simplificar, está bien, porque, no sé, tengo una suma. En este caso, ¿cuál es el razonamiento que utilizan para decir entonces que 1 es igual a menos X? ¿Ustedes saben quién escribe? Porque yo no sé quiénes son los que escriben en la pizarra. Como no los tengo de contacto, no sé quiénes son los que escriben. Bueno, preguntaba, en el renglón de abajo escribieron que e a la x era igual a e a la x por menos x y de ahí concluyeron que 1 era igual a menos x. ¿Por qué? ¿Cómo están pensando eso? No estaría entendiendo la pregunta, profe. ¿Cómo pasaron de el que haya escrito, porque o si alguien entendió lo que escribió, cómo pasaron de esto, está bien, que fue haber hecho este término que acá me quedaba negativo, lo escribieron positivo acá, y de este lado me quedó este solo término? ¿Cómo hicieron para pasar de esto a decir que 1 tiene que ser igual a menos x y Y que por pasó lo tanto dividiendo el D a la X hacia el otro lado. dividió por e a la x a ambos lados? ¿Eso me está diciendo? Claro, o sea, pasó el D a la X del que está multiplicando al menos X hacia el otro lado dividiendo. Entonces E a la X dividido E a la X me cago. Bueno, ¿y puedo dividir por e a la x sin problema? Yo calculo que sí. ¿Y qué es lo que me tendría que yo asegurar para saber si puedo dividir por e a Que la no x a sea ambos lados? cero, pero no se va Que a no hacer sea cero. 0. ¿Y e a la x en algún momento se hace 0? No. No, No. Si uno se acuerda de la función siempre estaba por arriba del eje x. Entonces, fíjense que acá no es tan sencillo de pasar de este paso a este tan fácil, digamos. Lo que tengo que tener cuidado en esos casos es asegurarme que si yo voy a dividir por algo, que ese algo no sea 0, porque si no voy a estar cometiendo un error. ¿Se entiende eso? Por eso yo preguntaba
cómo era, digamos, que ustedes llegaban a ese resultado. Para los que no entiendan, otra forma es, de este lado, del lado derecho, sacar factor común e a la x. ¿De qué cosa? De -1 menos x. ¿Estamos de acuerdo? Y eso que me queda, un producto igual a 0, donde usamos el mismo hecho de que este e a la x nunca es 0. Entonces, si yo tengo un producto de dos cosas igual a 0 y este no es 0, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que tengo que escribir entonces? Que El lo de otro. adentro de los paréntesis se va a hacer. Claro, porque si no, nunca ese producto sería 0. Y eso llegamos a la misma conclusión. ¿Ven? Ese -1, lo que yo tengo que ver es que determinar una vez que uno haya sacado ese punto crítico, ¿está bien? Sé que te escribí. Es que esté en el intervalo. Ese -1 está en el intervalo en donde estamos analizando. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso es el único punto crítico que hemos encontrado. ¿Qué me dice que tengo que hacer en el punto 2? Me decía que encontrara primero, bueno, y en el punto 1 en realidad me falta acá. Encuentre los valores. Entonces yo tengo que hacer F evaluado en -1. ¿Cuánto me da F evaluado en -1? ¡Charán! ¿Cuánto me da F evaluado en -1? ¿Quién era mi función? Bien, y eso aproximadamente es 0,37. Porque es más fácil para comparar después con los valores que encontremos en el punto 2, ¿está bien? Por eso. Profe, ¿no sería -1 sobre E? No, porque vos tenés -1, cuando lo reemplazo acá, me queda -1, con este menos y este menos, me queda 1 positivo, y sí, E a la -1, que es 1 sobre E positivo. ¿Entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, y yo lo que iba a poner acá, para que, bueno, si tengo el láser no voy a escribir nada, que era más o menos este valor para después comparar. Después, ¿qué me dice el punto 2? Halle los valores de F en los puntos extremos del intervalo. Los puntos extremos del intervalo son -4 y 1. Entonces, ¡ay, qué top! Bueno, ven que si yo los dejo así, fíjense que si los quisiera comparar con los otros es un lío. Por eso es más fácil compararlos si lo vemos eh, expresado en decimal. El de arriba me da 0,073 y el otro menos, -2,7 sería. exacto, 72. Y después que me decía el otro, me dice, el más grande es el máximo absoluto, el más pequeño, el mínimo absoluto. Esperen que vamos a traer para acá el F en -1 que nos dio 0,36, creo que habíamos dicho.
¿te parece? Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál sería el valor más grande de esos? 0,36. Bien, entonces, ¿ese quién es? ¿Quién va a ser? Menos 1. ¿Pero qué es lo que es entonces? No, no, menos. Un valor máximo, Bien. ¿Máximo qué? Absoluto. absoluto y Absoluto. local. En este caso nos están preguntando, no sé, porque no sé si está, digamos, como estamos, debería ser local también, porque es como ese -1 está entre medio, la función estaría definida a ambos lados, ¿sí? Pero con que vos digas solamente que es máximo absoluto, porque es lo que te permite este método, para hallar los máximos y mínimos absolutos, no me están hablando de máximos y mínimos locales, digo, f-1, digamos, 0,36 es el valor máximo absoluto. Listo. Después vamos a ver si graficamos qué nos da. ¿Y cuál sería el mínimo absoluto? El menos 2,72. Claro, entonces este mínimo absoluto. A ver si sale en GeoGebra. Estamos, eh, bueno, no estaría, sí, sí, sí. -4 menor que x menor que 1, entonces menos x elevado a la x. Ahí, justamente es esto. ¿Qué nos quedó? Menos 1, 0,36 más o menos, menos 1,036. Ese sería como el máximo, fíjense que pareciera que sí, ¿no? Como que dentro de esa curva, ese sería, de ahí me queda todo para abajo la función y después nos quedó 1 menos 2,72, 1 menos 2,72, fíjense, era en el extremo que nos quedó que sí, efectivamente es mínimo. ¿Ven? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Sí. Entonces, de esta forma, con este método no hay forma de que haya un valor mayor o menor de los que te No. dice ahí. Ojo que estamos trabajando, está bien, no estamos trabajando en todo el dominio. No, Estamos por eso. trabajando sí, en un intervalo cerrado, sí, se puede trabajar de esta forma. Ok. Bueno, eso es, digamos, ustedes en el 8, ¿dónde estoy? Tienen otras funciones y esta se las encargo. Eh, Miren, vamos a dejar planteado esto para que ustedes después puedan avanzar. Las otras son más o menos más sencillos, tendrán que Y esa es la derivar, que meten en el parcial. obvio, ni dudarlo. Eh, esta será un cociente, esta es un polinomio, bueno, acá la raíz que quizás puede complicarse, esa no debería ser demasiado complicada, la del logaritmo. Me voy a la página 5, vamos a estar acá. ¿Qué va a pasar con esta función? ¿Podemos empezar a derivar directamente desde ahí? Así como está. No. Y entonces, ¿qué tendremos que hacer? Regla de la cadena, creo. No. ¿Podemos derivar valor absoluto? No, tendríamos que hacer No. las funciones de series cuando vale menos x y x. Perfecto. Entonces, nuestra función va a ser dos cosas. Ahí, bueno, ahí sí seguí escribiendo. Seno de x de la misma cosa, sí,
Si X es mayor que 0. Pero ojo que miren que ahora, está bien, nosotros estamos trabajando con este intervalo que dice entre menos pi sobre 2 y pi. ¿Está bien? Entonces, está perfecto. ¿Cuándo va a ser X? Si X está en dónde. Es cierto que es cuando es mayor que 0, pero como estamos, entonces en ese intervalo, ¿desde dónde hasta dónde? Porque no pueden ser todos los mayores que 0. No, porque estoy tomando todo el intervalo. Ahí dentro de ese intervalo, mi X está tomando valores positivos y valores negativos. Entonces, dentro de este intervalo, si mi X toma valores positivos y negativos, cuando tome valores positivos va a ser la misma X, pero cuando tome valores negativos vamos a tener que poner su opuesto dentro de ese intervalo. Desde dónde hasta dónde corresponden los valores positivos para que siga siendo el mismo X y desde dónde hasta dónde corresponden valores negativos para escribir el opuesto. Tampoco, no menos, porque acá, fíjense que acá miro por un lado y miro para el otro, como que es una contradicción. Pensemos esto, así. Si yo acá tengo 0 y acá tendría el pi y acá tendría el menos pi sobre 2, porque acá al doble no se tendría el menos pi. ¿Desde dónde hasta dónde mi X es positivo en ese intervalo? No lo voy a marcar a este porque me va a confundir. Lo que sí, este lo voy a poner más lejos. Bien. Claro. En esta parte, que es lo que están escribiendo, acá el X es positivo, en cambio, en esta parte es cuando el X es negativo. Por eso, va a ser el mismo X si ese X está acá. Y en cambio, tenemos que escribir el opuesto si ese X está en esta partecita acá, que es esto. ¿Estamos? Entonces, si uno lo piensa, si ahora nos queda una función definida por partes. Para los valores que están acá, entre 0 y pi, tenemos esta definición. ¿Esta función es derivable? Sin tener en cuenta el 0, ¿es derivable? Sí, Sí. no hay problema. La derivada del seno es el coseno. Está bien, es derivable. No, ya está. En la otra parte, entre menos pi sobre 2 y 0, ¿la función es derivable? También, porque tenemos la función de menos seno, derivaremos. ¿En dónde podríamos tener problemas para? ¿Por qué hablo de problemas? Porque si la función no fuera derivable, también podríamos encontrar puntos críticos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que vamos a encontrar puntos críticos cuando la derivada sea igual a 0 o cuando no esté definida? ¿En qué lugar podríamos estar teniendo problemas para esa función dentro de ese intervalo? En X igual a 0. En X igual a 0. ¿Y cómo van a encontrar la derivada para X igual a 0? ¿Qué voy a tener que analizar para saber si es o no derivable en X igual a 0? Los límites laterales. Los límites laterales, es decir, la derivada lateral por derecha y por izquierda. ¿Y qué debería pasar para que fuera derivable? Tendrían que ser Iguales. en Iguales. conjunto. ¿Y si no dan iguales? Esa no es derivable. Si no dan iguales, no tiene derivada. Si no dan iguales, no tienen derivada. ¿Qué vamos a decir?
¿Que 0 va a ser qué? ¿Va a ser un punto crítico? ¿Un número crítico? Sí, Claro. Ahora, entonces, ustedes van a tener que analizar esas derivadas, ¿está bien? Primero, derivar acá, que va a ser la derivada del seno, es el coseno, voy a poner coseno de x, y me fijo si en ese intervalo, ¿para qué valor es el coseno de x? A ver, vamos haciéndolo porque si no, queda todo esto ahí en el aire, como que no me van a entender nada. Vamos a poner en 0 y pi, ¿está bien? En realidad, bueno, cuando derivo tengo que tomamos el intervalo abierto. ¿La derivada cuál va a ser? Dijimos va a ser el coseno, ¿estamos de acuerdo? Me fijo cuando esto es 0 en este intervalo. Si es que hay algún valor para x donde el coseno se haga 0. Ahora, en menos pi sobre 2 y 0, ¿cuál va a ser la derivada? sería menos seno. Menos No, coseno de x, menos me parece a mí. coseno de menos x, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ah, sí, sí. Porque derivo lo de afuera, que es coseno, y después multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es menos 1, me queda esto. Me fijo ahora en este intervalo, si hay algún valor de x que haga que esto se haga 0, ¿sí? Y después, en 0, tengo que analizar límite cuando h tiende a 0 por derecha, límite cuando h tiende a 0 por izquierda, de la función de 0 más h menos f en 0 sobre h, y lo mismo acá, de 0 más h menos f en 0 sobre h. Debería ver que estos límites existan o que no, ¿está bien? Si existen, si son iguales o no, para saber si en ese punto la función es derivable. En este caso, ustedes van a tener que utilizar un resultado, que por ahí lo tienen escrito, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. ¿Está bien? Eso lo van a tener que utilizar en algún pasaje de estos dos límites. ¿Estamos? Y después que hayan encontrado los puntos críticos acá, acá, y si es que este es punto crítico, tendré que analizar f evaluada en el punto crítico de acá, f evaluada en el punto crítico que hayamos encontrado acá. Si este me dice que acá no es derivable, f evaluada en 0. Y además comparar con los valores de los extremos, que en este caso sería en pi y menos pi sobre 2, creo que eran los extremos, claro, f en pi y f en menos pi sobre 2, ¿sí? Teniendo en cuenta esta definición que acaban de escribir acá, y comparar cuál es el mayor y cuál es el menor. ¿Se entendió? Sí, profe. Creo que sí. Bueno, acá los dejo porque yo me tengo que reunir, tengo una reunión ahora. Mañana nos juntamos a las 10. La idea sería estar un rato más por habernos hoy, digamos, haber terminado antes. Lo que no me acuerdo bien es hasta qué ejercicio llegaríamos mañana. Pero bueno, sigan leyendo, retomen la teoría, ¿está bien? Yo cualquier cosa después veo si les aviso. Y estén atentos, calculo que hoy en la tarde les estaríamos compartiendo los resultados del parcial. Bueno, chao, profe. Gracias, profe, por amargarnos el día con los resultados del